Hay varias historias en el libro de Samuel, pero está una en el primer libro de Samuel, capítulo 27. Describe una historia. Comienza diciendo: y dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y si escapare de su mano, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas, para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por la cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. La Biblia nos narra aquí una historia donde David estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo, porque ya había un designio sobre la vida de David. Ya Dios lo había escogido por rey, pero Saúl no había entendido los tiempos. Recuerden que Dios le había dicho a Saúl una instrucción y le dijo: acaba con los de Amalek, derrótalos a todos. Pero él dice la palabra que tomó de lo mejor y por lo tanto trajo anatema a la ciudad y pecó delante de Dios, y fue desechado Saúl. Y Dios se levantó otro rey que fue David. Y por un tiempo David fue perseguido por Saúl. Dice la palabra que David tocaba el arpa cuando Saúl era atormentado por demonios. Pero ahí, cuando era atormentado por demonios, tocando el arpa, en uno de esos momentos Saúl agarra una lanza y se la quiso clavar a David y salió huyendo. A partir de ese momento David se volvió un fugitivo de su tierra. Pero dice la historia que David en un día se fue a meter a la cueva, en la cueva conocida como cueva de Adulam, y ahí estaba lamentándose por su situación. Estaba triste por su situación. Y dice la escritura que ahí donde él estaba, deprimido, afligido, con todos los problemas encima, le llegaron varios hombres que se metieron con él ahí en la cueva. Y dice la palabra que le llegó un montón de hombres con algunas características bien bonitas. Estaban pobres, amargados y afligidos. Y dice la palabra que David se volvió el líder de esos pobres, amargados y afligidos. Pero la historia no terminó allí. La historia sigue y David sigue huyendo. Pero en una ocasión dice que se fue a tierra de los filisteos, es decir, se fue a la tierra de los enemigos. Traduciéndolo en los tiempos de hoy, el enemigo que ese entonces lo tenía por enemigo, no que David lo sentía como enemigo, pero Saúl lo sentía como enemigo, lo persiguió. Y entonces Saúl se tuvo que ir, por decirlo, al mundo. Se volvió a tierra de los filisteos, habitó entre ellos 1 año y 4 meses. Y dice la palabra que cuando él se fue a tierra de los filisteos, el enemigo Saúl lo dejó de perseguir. Muchas veces sentimos en nuestra vida que no manteniéndonos, buscando de Dios, se van a acabar las dificultades y los problemas. Y es cierto, va a parecer que a veces es así, porque el enemigo lo que quiere es apartarnos del camino de Dios, alejarnos de Él. Y a veces sentimos que entre más buscamos de Dios, más problemas nos vienen. Y sí, se levanta el enemigo cuando lo buscamos, pero la palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no importa que el enemigo se levante contra ti, si Dios está de tu lado. El problema es cuando creemos que las cosas se han apaciguado porque Saúl dejó de perseguirnos, porque nos fuimos a tierra de los filisteos.
Pero cuando hay un llamado sobre tu vida, cuando Dios ha puesto los ojos sobre ti, como lo hizo con David, habrá un tiempo para eso. Pero Dios no va a descansar, dice su palabra, hasta que cumpla el propósito en ti y en mí. Y yo creo que hoy es tiempo de cumplimientos, de propósitos sobre nuestra vida. Aunque el enemigo te haya tirado lanzas y te haya querido matar en lo espiritual o incluso en lo natural, Dios ha tenido cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Y dice la palabra que David habitó 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Pero en el verso 9 dice: y asolaba David el país, y no dejaba con vida ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. Había un lugar donde él estaba viviendo, pero David dentro de sí cargaba un espíritu guerrero. Y yo sé que el enemigo muchas veces quiere apartarnos del camino de Dios, pero hay un espíritu guerrero, de guerrera dentro de ti, que así como estaban esos hombres dentro de la cueva de Adulam, dice la palabra que después se convirtieron en los valientes de David. Y yo creo que este tiempo es un tiempo para levantarnos y para decir: Señor, yo creo a tu palabra. Aunque el enemigo por un tiempo me ha querido meter en una cueva, me ha querido que more en tierra de los filisteos, yo te creo a ti, yo creo a tu palabra, y yo sé que tienes propósito sobre mi vida. Y yo te digo lo que Dios le dijo a David. Dios le dio un propósito a David. Dios lo escogió a David. Dios se fijó en David. Pero David muchas veces en dificultades, él se acercaba a Dios y buscaba de Dios. Y yo creo que este es un tiempo donde, aunque te tiren lanzas, aunque el enemigo te quiera destruir, aunque el enemigo quiera apartarte del camino de Dios, Dios tiene un propósito sobre tu vida. Dios tiene un propósito sobre tu vida, mi hermano, mi hermana. Dios tiene un propósito sobre tu vida. Por eso Dios no ha descansado hasta cumplir su propósito en ti.